lo vamos a dedicar a la poeta puertorriqueña Julia de Burgos, cuyo centenario hemos estado celebrando a lo largo de este año. Y para honrar esta fecha tan significativa, pues hemos traído aquí al Team Juan Carlos dos exalumnos doctorados del Departamento de Español y Portugués, en el que está insertada la maestría de escritura creativa, Lena Burgos y escritura creativa en español. La precisión es esencial. Si no hubiéramos estado hablando en inglés en este preciso instante. Urayoan es doctorado por el Departamento de Español y Portugués y enseña ahora en el Departamento de Español y Portugués. Recién se sumó al departamento, en donde tiene una cátedra conjunta con el Departamento de Inglés, y Lena Burgos enseña en Stony Brook. Para hacerles una presentación más formal, tenemos con nosotros a uno de nuestros estudiantes del MP de Escritura Creativa en Español, a Huáscar Robles. Así que buenas noches a todos y que disfruten. Bueno, buenas noches. Gracias, compañero. Gracias, Rubén, por esta noche, que para mí es un placer poder presentar esto a mis compañeros y a una poeta puertorriqueña muy importante. No voy a dar una historia muy detallada de la vida de Julia de Burgos porque tenemos dos profesores con conocimiento amplio que discutirán para ustedes esta noche. Y no quiero hacer traspié de su erudición, pero en su lugar me gustaría regalarle una pequeña fotografía, una anécdota, un instante de la vida de la poeta puertorriqueña que me hizo ver mi profesión de otra forma. En el 38, Julia de Burgos publicó su libro Poema en 20 surcos, que fue una tarea difícil. Imaginen publicar una colección de poemas en una isla con una economía anémica. Y de Burgos entonces se dio la tarea de promover su libro. Se montaba en un carro público y viajaba por los pueblos de Puerto Rico. Un carro público en Puerto Rico es un autobús pequeño, sin aire acondicionado. Le decimos guagua o pisa y corre. Imagino a Julia de Burgos agarrándose de los asientos mientras la guagua se tambaleaba al transitar por las curvas de una de las carreteras que atravesaba la cordillera central. Los pueblos se presentaban en bodegas, tiendas o lugares de reunión a personas que tal vez estaban jugando dominó, comiéndose una piragua, y les hablaba de su primer libro de poesía. Y como recuerda la escritora María Solá, Puerto Rico apenas salía de una gran depresión y un gran % de la población era analfabeta. Pero Julia de Burgos insistía porque no solo creía en el valor de sus palabras, sino creía en el valor de la palabra. Nosotros emprendemos carreras en letras porque estamos convencidos de que tenemos algo que decir. Algunos se desalientan al ver lo difícil que es escribir y llevar estas palabras al público general. Y cuando me siento así, pienso en Julia. La imagino en la guagua sosteniéndose en la curva, hablándose con campesinos y recordando la importancia de la educación, ¿no? Y de hecho ella era maestra y se graduó de la Universidad de Puerto Rico en el 33. Y entiendo que lleva estos poemas a todos los pueblos, no solamente porque pues, su vocación como escritora, sino su vocación como educadora. Y entendía que era la educación la clave para ser libre, y Julia sí creía que los puertorriqueños deberían ser libres, y por eso su poesía nos anima a pensar en Puerto Rico como nación y no como colonia. Los que no quieren ver a Julia de Burgos como militante tienen que obviar gran parte de su legado, y muchos lo hacen, pues como saben, Puerto Rico sigue siendo colonia de Estados Unidos. Al olvidar ese legado, olvidan que ella fue miembro del Partido Nacionalista de Puerto Rico y de las Hijas de Libertad, ejerciendo un discurso feminista desde su podio. Lo que sí no se puede borrar de las páginas de la historia es el amor que sentía por su tierra, y no solo a Puerto Rico como nación, sino como su composición geográfica y la topografía del Caribe, y por eso erotiza al río Grande de Loíza, un río que atraviesa Puerto Rico como desde arriba abajo, pero de su corazón llega hasta el Caribe. Y cito el río hombre, pero hombre con pureza de río, porque das tu azul alma cuando das tu azul beso. Y para Julia de Burgos, como para Neruda, quien la apoyó por muchos años, ser autor romántico no era solo cantarle los desencuentros de la pasión, era estar consciente de la presencia del otro. Como recuerda de nuevo la escritora Solá, la vertiente más radical del romanticismo es la igualdad social. Pero Julia de Burgos amó de forma desentrañada, porque ser fiel a ella misma significaba ser tan fiel a sus impulsos carnales como a sus impulsos poéticos. Y cito de Canción de la Verdad Sencilla: yo saldré de su pecho a ciertas horas, cuando él duerma el dolor en sus pupilas, en cada eco debiéndome lo eterno, y en cada alba cargando una sonrisa.
Es imposible verla como mártir y verla así ser traicionar la poesía que dejó atrás cuando murió en el 53. Su poesía era una poesía rebelde, no solo en el estilo que desafiaba las normas del entonces, sino el tono desafiante de sus verbos sustantivos. En el 93, durante el Congreso Internacional de Poesía de Burgos en Puerto Rico, la doctora María Mercedes Carrión recuerda que de Burgos denunciaba la discriminación racial que ella experimentó como mujer mestiza, y cito: ay, 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 que soy grifa y pura negra, difería en mi pelo, cafería en mis labios. Nosotros no, que escribimos desde este pedacito de tierra que llamamos Nueva York, tal vez conocemos que Julia de Burgos vino aquí a escribir. Algunos historiadores se enfocan en que aquí desafortunadamente murió, sin embargo olvidan que desde aquí, desde esta ciudad, mientras enfrentaba el frío, aceptó el premio de periodismo del Instituto de Literatura Puertorriqueña y no soltó el lápiz por un segundo. Durante y después su vida ha recibido 1000 elogios, congresos en su nombre, análisis de sus palabras y estudios como el de esta noche. Yo prefiero a la Julia de Burgos de la calle, la que viajaba en guagua del pueblo en pueblo leyendo su poesía, que la que hubiera denunciado la matanza de 43 estudiantes en Iguala, México, la que tal vez ayer hubiera estado marchando del lado de muchos en Ferguson, Missouri. Esta noche presento a dos puertorriqueños que conocen la poesía de Julia de Burgos y la poesía como herramienta de cambio social. Elena Burgos La Fuente se especializa en poesía, pero también en cultura sonora, y conoce bien el ritmo de la poesía y de las cartas de Julia de Burgos. La profesora egresada aquí del Departamento de Español y Portugués y profesora en la Universidad de Stony Brook nos hablará de las cartas de Julia de Burgos, que prontamente estarán disponibles. Su libro Poesía y Destiempo, Literatura y Política en el Caribe de mediados del siglo XX se publicará próximamente. Ahora Joan Noel, el stateless poet o rabble rouser, con su poesía Biting y Inviting, es poeta, performero, traductor y profesor conjunto del Departamento de Inglés y Español aquí en NYU. Es autor de Invisible Movement, Nuyorican Poetry from the 60s to the Slam, y los libros de poesía High Density Politics, Los Días Porosos y Enunciador. Y también obtuvo su PhD aquí en nuestro departamento. Bienvenidos y muchas gracias a todos. Gracias a Ana Dopico, la directora del King Juan Carlos Center, a Lila Semborain y a María Dreyfus, que también forman parte del programa de escritura creativa que dirige Rubén Ríos, y al Departamento de Español y Portugués, que también colaboró con esto. Ahora sí. Los 3 poemarios de la poeta puertorriqueña Julia de Burgos, Poema en 20 surcos del 38, Canción de la Verdad Sencilla del año 39 y El Maritú, pues, publicado póstumamente en el 54, exhiben maneras diferenciadas de articular un tejido poético y de inscribirse en dicho tejido. Las cartas a su hermana Consuelo, de las que hablaré hoy, permiten acercarse al proceso de composición del poemario póstumo, El Maritú, pero también, y esto es lo que me interesa recalcar, permiten reparar en los varios registros discursivos que Burgos manejaba mientras lo escribía. En esos años la poeta hablaba de poemas patrióticos, proletarios, de sueño y de amor, y torturados y trágicos. Los adjetivos no son ociosos. Que Julia de Burgos escribiera un libro de tenor tan distinto a sus poemas anteriores y sobre todo tan distinto de otros de los textos que escribía en esos años, da una buena idea de la apuesta política y poética de la autora. Estas son cartas de quien no teme asumir un discurso y agotar sus posibilidades estéticas. Una de las cosas que me interesan en la obra poética de Julia de Burgos y que tiene que ver con el lema del yo múltiple que le pusimos de título a este evento y que en esta ocasión veré desde la correspondencia, es cómo las operaciones retóricas de escabullimiento y aniquilación del yo pueden servirnos para contrarrestar el lugar común que ve en la poesía lírica el escenario idóneo para pensar la constitución de un yo o para explorar aquello que estructure la subjetividad. Lo que me interesa a mí es explorar, en textos asociados a lo lírico en un sentido tradicional, constelaciones que no respondan a ese esquema del yo ante el mundo. Si con algo tiene que ver la poesía, es con la matriz sensorial, y ese sensorio es una suerte de compuerta que alberga experiencias de convivencia que exceden la noción de expresión. Leo el yo excesivo e imposible de los poemas de Julia de Burgos, ese yo que Rubén Ríos Ávila describe con atino como un yo hiperbólicamente estructurado, desde esa constelación, desde ese horizonte de sentido. Ahora, a las caras de la correspondencia. El texto se titula Yo múltiple, 5 caras de Julia de Burgos, y lleva un epígrafe del cuento de la mujer del mar de Manuel Ramos Otero, que dice: uno es tanta gente a la misma vez.
Número 1, voy a leer 5 estampas. Número 1, pedir biografía. A mediados de 1940, Julia de Burgos hacía gestiones para estudiar en la Universidad de La Habana. Había llegado a Cuba en junio de ese año, luego de una intensa temporada en la ciudad de Nueva York. Ese semestre no pudo ingresar a la universidad. Lo haría luego. Y le hablaba en carta a su hermana Consuelo de los libros que leía como antídoto contra lo que consideraba un obstáculo temporero, y citó: para contrarrestar un poco este deseo, estoy citando las cartas, para contrarrestar un poco este deseo vencido por ahora, me he dedicado con ahínco a la lectura en estos últimos días. Acabo de leer María Antonieta de Stefan Zweig, mi autor favorito. Cierro la cita. Esta convención del género epistolar que hace de la lectura un cuaderno de bitácora no abunda en la correspondencia con Consuelo. Por lo mismo, las escenas de lectura que Julia comparte con su hermana son reveladoras. No sorprende la afición de Julia de Burgos por la biografía. 8 años más tarde, esta vez en un diario que escribe desde uno de los hospitales de Nueva York donde estuvo internada, reaparece el escritor y biógrafo vienés. En abril del 48, la poeta nota, la cita que está aquí. Voy a acercarme algunas partes de la cita, pero la tienen completa. Hay una biblioteca rodante en el hospital. Cuando pasa frente a mí la señora encargada, me pregunta qué quiero leer. Le pido biografía, género literario que más me interesa, aparte de la poesía, sobre todo la psicológica, y de ahí mi pasión por Stefan Zweig. Me ofrece nada menos, por obra maravillosa de la mente, un libro titulado Living Biographies of Great Poets. Dante, Chaucer, Whitman, Henry y Dylan Thomas. Le arrebaté el libro de las manos, casi ruborizándome de sentirme tan de pronto, tan poéticamente acompañada. Cierro cita. Un detalle llama la atención. Si se consulta el volumen en cuestión, puede corroborarse que los 2 últimos nombres no corresponden a poetas reseñados. Henry y Dana Lee Thomas son los biógrafos de este y otros libros de divulgación sobre vidas de pintores, científicos, líderes religiosos y otros personajes ilustres. El desliz de quien transcribe lo que lee, con premura y en circunstancias adversas, estaba en el hospital, puede ser trivial. Si me detengo en este detalle es porque el desliz marca un énfasis que me interesa. Poco importa que Burgos haya omitido a Kipling, que haya sustituido a Tennyson por Thompson o que haya añadido a Dylan Thomas. Para decirlo de otra forma, importa porque no le importa. El descuido invita a desviar la mirada de los poetas antologados y a posarla en la voluntad de autoperfilarse. El apunte del diario no registra con fidelidad una escena de lectura, pero devela la reflexión sobre el nexo entre vida y escritura, bios y grafía, que ocupará a la poeta a lo largo de su correspondencia y que habita las páginas de su obra poética. Con la frase «le pido biografía», Julia de Burgos ofrece una clave para rastrear en su obra no un registro biográfico, sino una reflexión sostenida sobre la hechura de su identidad de poeta. Leer la correspondencia que Julia de Burgos sostuvo con su hermana al partir de Puerto Rico en enero del 40 es un ejercicio muy alejado de que supone el hallazgo de una serie de revelaciones o verdades últimas. Asomarnos por la grieta de esa pared que da al mundo intelectual, político y afectivo de Burgos es más bien una actividad complementaria a la lectura de su poesía, su prosa o sus guiones radiales. Si bien es cierto que la carta o epístola pertenece a un ámbito marcado por la necesidad, la inmediatez y lo ordinario, es preciso recordar que la escritura de cartas, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, también supone una voluntad de estilo, un trabajo de proyección ante el destinatario, lo que Silvia Molloy resume en la frase política de la pose. No es casual que la obra de una poeta que desde su primer libro publicado escenifica e ironiza la construcción de un yo de la escritura, el célebre A Julia de Burgos es el ejemplo más obvio de eso, haya generado una tradición crítica que se sigue ocupando de defender o condenar aquellos acercamientos en los que se cruzan vida y obra literaria. Los críticos biógrafos ocultan en su poesía las señas biográficas medianamente constantes de un yo, heroico o sufridor, dependiendo de quién lea, mientras algunos estudiosos de su poesía insisten en dar cuenta de la brecha insondable que existe entre vida y obra poética. Su obra nos tiende una trampa de la que parece imposible zafarse.
2 de la fijeza. La tradición bibliográfica sobre Julia de Burgos ha tenido que labrarse ante una cantidad enorme de imprecisiones, de fechas, de datos confusos y de fichas que no se corresponden con los materiales que describen. Frente a ello, la especulación y la repetición de algunos lugares comunes han llegado a ocupar un lugar prominente en mucho de lo que se escribe sobre la poeta. Entre las imprecisiones y equívocos que rondan su biografía están aquellos a los que contribuyó la propia Julia de Burgos. Reportajes que no coinciden con lo escrito, datos difíciles de corroborar y fechas inexactas. Así, su fecha de nacimiento. Aunque su acta oficial indica que nació en 1914, y de hecho hay 2 actas, una del 14 y otra del 16, el pasaporte y todo documento derivado del mismo indicaba que nació en 1916. Esa es la solicitud de pasaporte. Así, por ejemplo, en la lista oficial de pasajeros del vapor San Jacinto, el barco que tomó para llegar a Nueva York, aparece nacida en 1916. Y esa es la lista de pasajeros del vapor San Jacinto. La correspondencia explica parcialmente la falta de sincronía entre los materiales del expediente. Y desde Cuba, Burgos le pide a Consuelo que intente cambiar el acta de nacimiento en el municipio de Carolina para hacerla coincidir con el resto de los documentos. Este tipo de modificaciones no eran poco comunes en la época. Lo que llama la atención es que a partir de algún momento, hacia el 41, diría yo, la poeta se libera de 2 años y comienza a hablar de sí como si hubiera nacido en el 1916. Hazme nacer en el 1916 y yo no quiero más de 25 años, le dice a Consuelo en el verano del 41. De ahí que en varios artículos, reportajes periodísticos y estudios sobre la poeta, su fecha de nacimiento oscile entre 1914 y 1917. Nacer decididamente en 1916 es acaso alejarse o escabullirse de ciertos marcadores históricos. Es no nacer con la guerra del 14, fecha del acta, o no nacer con la ley Jones, fecha en que aparece nacida en varios estudios. Pero también podría tratarse de querer resolver eficazmente el enredo de fechas para facilitarse gestiones burocráticas. O incluso, y me inclino por esta explicación, del simple deseo de ser más joven en una sociedad que venera la lozanía. Pues si de algo dan cuenta estas cartas, es de cómo conviven en la poeta la lucha abierta contra una serie de convenciones sociales con la internalización de esas mismas convenciones. Más que acumular imprecisiones en un anecdotario, lo que procuro con el ejemplo anterior es apuntar a la desproporción entre lo poco que se sabe de la obra y vida de Burgos y el lugar fijo que ocupa en el imaginario popular puertorriqueño. Las conversaciones con Consuelo, sin duda, desestabilizarán un poco esas coordenadas invariables que marcan todo lo tocante a la poeta. Podría decirse de las cartas, como de la poesía, que cada carta dice mucho más de lo que dice, que cada frase o cada anécdota no vale por lo que denota, sino por sus ecos, sus resonancias. Y es que este no es un texto de cierre. Lejos de suturar el sentido de una época o de una circunstancia determinada, las cartas de Burgos a su hermana abren surcos, siembran vacíos, que invitan al lector a agregar, especular e investigar aquello que sin decirse se dice. 3. El militante y la esteta. Génesis de un debate actual. Cuando Julia de Burgos se marcha de Nueva York con 25 años, ya era una figura conocida en el ambiente literario del país. Había publicado ya sus 2 libros y había publicado muchísimo en ese momento. Y un grupo de críticos comenzaba a ocuparse de su obra, sobre todo del segundo libro, Canción de la Verdad Sencilla. No obstante, Poema en 20 surcos, su primer libro y el más citado hoy día, no recibe en su momento la atención crítica que suponemos. La crítica Nelita Vientos Gastón lo considera obra de propaganda en una reseña que publica 2 años después de la aparición del volumen, y añade que el carácter político del libro, cito, le resta belleza a varios de los poemas que serían joyas líricas si no apareciera dicha nota de tan directa y facciosa manera. Cierro la cita. Quizás en esas líneas se halle la génesis de cierta tradición crítica que ha privilegiado el lirismo de su segundo poemario frente a la crudeza poética del primero.
juicio del que solo parecía salvarse su Río Grande de Loíza. Ese era el poema que rescataban del primer libro. Luego el primer libro se convierte en el libro más conocido, ¿no? No sorprende entonces el tono vilipendioso con el que la poeta habla del ambiente literario isleño al enterarse por consuelo de que su segundo libro obtuvo el premio del Instituto de Literatura. Se muestra asombrada ante la noticia, dada, cito, la innumerable fila de enemigos gratuitos en todos los órdenes que había dejado al marcharse. Este intercambio destila un resentimiento enorme ante la agenda normalizadora de la élite intelectual del país. Un resentimiento de clase que debe pensarse desde las reflexiones que hace Jean Améry sobre el concepto como un afecto estrechamente vinculado a la idea de justicia. Dicho resentimiento en ocasiones coincide con cierta melancolía, pero la pose melancólica de Julia de Burgos no anula la mordacidad que cultivan algunos de sus textos. Por el contrario, el desconcierto que provoca la violencia de un poema como Pentacromía, pueden verlo, sobre todo la última estrofa, el desconcierto que provoca la violencia de un poema como Pentacromía impide identificar su lugar de enunciación con un tono lúgubre o victimista. Su poética no era ajena a la ironía ni al arte de la injuria del que hablara Borges. Basta leer un poema como Nada para entenderlo. Puedes poner Nada. Asimismo, en las cartas no solo demuestra directamente al jurado servil y estúpido del premio en cuestión, sino que echa mano de su arsenal viperino, y cito, la Monstruo de Ponce, la Múcaro de Carolina y la Renacuajo, que es cita, son parte de la lengua de la insidia del epistolario. Por su parte, en 1953, cuando muere Julia de Burgos, el poeta Juan Antonio Cordejer, quien sí apreciaba sus poemas abiertamente políticos, le dedica una nota necrológica muy halagadora en su periódico de entonces, Prieto y Puya. Se llamaba Prieto y Puya. Que fue el periódico, uno de los periódicos que fundó Cordejer al llegar a Puerto Rico, a regresar de Nueva York. Que concluye así, voy a leer el final de la nota. Fue un alma hermosa, limpia y libre. No odió, no envidió, no ambicionó. A las alturas a que ascendió, llegó por lo que era, no porque quiso. Quedará para siempre entre nosotros su canto. Cierro la cita. Aparte de la higienización de la poeta, que este relato ya ha desmentido o problematizado, sí envidió, hemos visto, hay dos oraciones nefastas en esta nota necrológica. No ambicionó y a las alturas a que ascendió, llegó por lo que era, no porque quiso. Si algo consignan las cartas de Julia a su hermana, es la conciencia enorme que tenía la poeta de su propio proyecto de escritura. La correspondencia con Consuelo es, entre muchas otras cosas, la lúcida y compleja autofiguración de la poeta. Julia le enviaba recortes de sus publicaciones, artículos de periódicos sobre su poesía, programas de todos sus recitales, poemas sueltos, retratos, manuscritos de libros. Le pedía que guardara todo lo que saliera en Puerto Rico sobre su escritura y estaba al tanto de lo que sobre ella se publicaba en Cuba, Puerto Rico y Nueva York. Lejos de ser una escritora intuitiva, como sugiere Correger y se ha sugerido muchas veces, el epistolario devela la pasión, la ambición y el rigor de quien hace del arte su oficio vital. 4. Andarse los pasos. Julia y Consuelo. El mundo de Consuelo Burgos, una líder comunista importantísima y olvidada, de quien no hablaré ahora, pero podemos hablar luego, habita las cartas al sesgo. Se asoman alusiones, réplicas y comentarios de paso. Entre 1940 y 1944 fue lectora y confidente del universo político de la poeta. Más de la mitad de las cartas pertenecen a este primer momento neoyorquino de Julia y al viaje a Cuba junto a su pareja de entonces, el médico y político antitrujillista Juan Isidro Jiménez Grullón. En esas primeras cartas da la impresión de que la poeta va ideando su trayecto para poder contarle a su hermana cómo es el mundo. Su breve mundo cubano es el mundo de Juan Bosch, con quien Burgos y Jiménez Grullón conviven, el de los intelectuales marxistas Raúl Roa y Juan Marinelo, el de Nicolás Guillén y Pablo Neruda, o el de los lazos políticos con México.
un mundo muy similar al que años más tarde se convertirá en el mundo de Consuelo Burgos. Para Julia de Burgos, empero, Cuba también fue el mundo de la soledad, la pasión amorosa y la precariedad económica. En los meses que vive en Santiago le escribe a su hermana, cito: "No tengo ninguna amistad de ningún género. Paso los días en casa, cosiendo, leyendo y escribiendo, y entre ratos voy al cine, que queda muy cerca". Cierro cita. En efecto, su estancia cubana fue sobre todo tiempo de escritura. En las cartas de esos años se le puede seguir el rastro a una compleja economía del deseo que tiene como eje el deseo de escritura. Todo parecía estar atravesado por la letra. Le hablaba a Consuelo de lo que escribía y lo que escribiría. Le pedía que le hablara sobre Juan Isidro en las cartas para mostrárselas a él, o le pedía que le mostrara algún trozo de carta suya a otra persona. Esa intimidad con la letra se sostiene a lo largo de todo el intercambio. En 1952, ya en el hospital, le decía, y cito: "Me hacen más falta tus palabras que las mismas medicinas del hospital". Cierro cita. Sus últimas cartas, casi todas desde hospitales, las impulsa una paradoja fundamental. Es paciente de la ciudad en una serie de estudios médicos que la afligen, y el campo de convalecencia es, a su vez, la condición de posibilidad de su escritura, donde único puede estar más tranquila. No disponer del otro lado del diálogo, solo del lado de Julia de Burgos, podemos leer, no solo un lado del diálogo. No disponer del otro lado del diálogo hace del volumen una suerte de apóstrofe sostenido, que impulsa al lector a buscar el grano de la voz de Consuelo en las frases que la evocan. Como tú dices, lo que me dices, como me pediste, y que marcan cambios en el tono de voz de quien le escribe. Es a partir de esas pequeñas réplicas, demandas y reiteraciones que podemos intuir los lazos que unían y separaban a ambas. Cuando Julia vivía en Cuba, intentó convencer a Consuelo de que fuera a estudiar a la Universidad de La Habana. Y en una de las cartas le pide lo siguiente, cito: "Piensa bien este asunto del estudio y mándamelo a decir para andarte los pasos". Cierro cita. La ambigüedad de la frase es el punto ciego que articula la relación entre las dos hermanas de la correspondencia. Andarle los pasos a alguien es antecederlo, marcarle la ruta a seguir, pero también es alcanzarlo, seguirlo, andar el camino ya andado. La frase signa su propia imposibilidad. Efectivamente, Julia y Consuelo no dejaron de andarse los pasos, no dejaron de seguirse, de perderse, de alejarse, sobre todo de desencontrarse. El intercambio recoge dos universos políticos y estéticos, aparentemente afines, pero que nunca convergen. Las cartas son también la historia de ese vínculo que hasta hoy se nos muestra inescrutable. 5. Recorridos. Uno de los aspectos más llamativos de las cartas es que dan una idea del largo trayecto de la poeta por la ciudad, que algunos han fijado erróneamente en el barrio o Spanish Harlem. En su primera estancia neoyorquina, Julia de Burgos vivió en varios lugares de la zona central de Harlem. Llegó a Ámsterdam y a la 131, a casa del hermano de su primer esposo. Luego vivió en Ámsterdam y la 145, donde había una comunidad hispana. Y más adelante, en Brooklyn de Cuba, envió cartas desde Harlem, desde varios lugares del histórico Morrisania en el sur del Bronx, como 4 o 5 apartamentos distintos en el sur del Bronx, desde Chelsea, desde lo que hoy se conoce como Morningside Heights, y en los últimos años desde 3 de los hospitales en los que estuvo recluida. Sus primeros recorridos por la ciudad quedan documentados en varios de los pasajes más lindos del epistolario. La fascinación por la mágica biblioteca pública, el deleite ante el Museo de Arte Moderno y el asombro que le producen los semáforos. Cito: "En las esquinas, en vez de policías, hay luces rojas y verdes que automáticamente indican a los carros y al público el momento de pasar". Cierro cita. Igualmente memorables son las crónicas del tránsito citadino, sobre todo aquellas que registran el empeño por dominar lo que ella llama la telaraña del transporte público neoyorquino, los subways, las guaguas, los trenes elevados. Frente a esos momentos de lectura apacible, hay otros que desasosiegan. Y es que la correspondencia no está exenta de zonas incómodas. Hay en ella regiones apenas transitables, que esquivan todo afán de diluir el espesor del universo afectivo, social y político que las conforma.
algunos pasajes invitan a ponderar la complejidad de la poeta, sobre todo en lo tocante a su relación con lo otro. Así la carta en la que escribe a Consuelo, así la carta en la que le describe a Consuelo su trabajo en el censo de la comunidad negra de Harlem. Es una carta bastante dura. O aquella en la que habla de su preocupación ante la invitación que le hiciera la hija del médico y líder comunista José Lanause Rolón, que fue un líder comunista puertorriqueño negro importante, la invitación que le hiciera a la histórica Universidad de Howard. El lector interesado en trazar la trayectoria tensa y contradictoria del discurso racial de la poeta, desde Ay, ay, ay de la grifa negra hasta los ensayos que publica sobre el tema en pueblos hispanos, tienen las cartas material invaluable. Para terminar, puede que la lectura de estas cartas ayude a desandar un poco a esa Julia de Burgos mítica, heroica e inclementemente monumental que nos hemos labrado y contra la cual apuesta en ocasiones su escritura. Quizás se trate de entrever en esa ficción del yo que es la correspondencia, donde se cruzan la Julia de las chinelitas, la batita y el traje de medio luto, que es parte de la gramática de la pobreza que conforma las cartas, ¿no? Donde se cruzan, quiero decir, esa Julia con la Julia hermética, la empleada de la oficina de Rockefeller en Washington con la articulista de pueblos hispanos, la Julia prosoviética con la Julia de gesto anarquista, la que esculpe versos populares con la vanguardista, la sarcástica con la melancólica. El ejercicio permitiría advertir la continuidad entre sus don Juanes violadores, la ironía de su nada, su denuncia del orden burgués, el peso de su negatividad, la densidad de su apuesta filosófica y la imprudencia de su deseo. Tal vez así sea posible recuperar la textura política de su palabra literaria. Tal vez así podamos volver a leer a Julia. Así que a mí me fascina precisamente la pregunta con la cual Lena termina su presentación, ¿verdad? Que es ¿por qué sobrevive esa Julia mítica, larger than life, ¿verdad? Sobre todo en la diáspora, ¿verdad? Esta no es una especialidad mía, no tengo un artículo al respecto, no forma parte de mi libro, pero es lo que me pregunté muchas veces en el proceso de historizar, ¿verdad? Una poética de la diáspora. Hoy tuve al poeta newyorrican Willy Perdomo en mi clase y le pregunté a Willy, bueno, ¿has leído a Julia? ¿Cuál es tu relación con su trabajo? Y me dijo, no mucha con el trabajo, pero me fascina esa imagen de ella, desmayada en el barrio, muriéndose. Y yo, wow, de nuevo volvemos a el cuerpo abyecto de Julia, ¿verdad? Que usurpa el espacio de su poesía, en cierta manera. Así que, ¿por qué sobrevive esa imagen? ¿Qué función cumple? Y tal vez pensado también desde la traducción. Algunas de estas problemáticas las aborda Vanessa Pérez Rosario en su nuevo importante libro Becoming Julia de Burgos. Yo voy a hacer eco de alguna de ellas y después pensar cómo la traducción nos permite tal vez una relectura del trabajo de Julia. Así que en lugar de una presentación convencional, quería tal vez presentar un corpus textual, ¿verdad? Un corpus de cuerpos, si se me permite, ¿verdad? De cuerpos juliescos. Así que empecemos aquí. Este es el mural de el muralista de la diáspora puertorriqueña Manny Vega, que ocupa un espacio institucional muy importante porque tiene toda una credibilidad e historia dentro de la comunidad puertorriqueña en el barrio y sur del Bronx, sobre todo en el sur del Bronx, ¿verdad? Pero que también es un artista que exhibe su trabajo en museos importantes, es un fine artist, ¿verdad? Pero que de alguna manera reclama a Julia dentro de esta tradición aquí del arte mural y del mosaico particularmente. Así que hay una entrevista, varias entrevistas interesantes donde Vega menciona la trayectoria del arte público y el arte callejero en Nueva York y el mosaico desde una perspectiva tanto formalista como social, ¿verdad? De alguna manera me parece que haber escogido entonces, en ese caso, a Julia como un objeto para su mosaico representa entonces un intento de integrar lo estético con lo político desde una óptica muy particular. En eso
también se puede pensar la misma multiplicidad del mosaico, ¿verdad? Como un repensar de las Julias múltiples, ¿verdad? En el caso de, no sé si se han visto los mosaicos de Vega en el subway, ¿verdad? Los hay en el en la calle, sí, en el Upper West Side, ¿verdad? Así que la idea de esto como public art, pero que de alguna manera presume algún tipo de intimidad comunitaria, y este es un tema que aborda también Vega en su entrevista. O sea, está hecho para un público no diferenciado, pero presume una especificidad e intimidad cultural. Y lo otro sería entonces, en el caso de Vega, la pregunta de qué cultura corresponde eso. Mucha de la formación de Vega tiene que ver, por ejemplo, con una cultura salsera, ¿verdad? Nuyorican de los 60 y 70, pero por su formación en sur del Bronx tiene ecos de hip hop, así que el espacio, por ejemplo, entre arte graffiti hip hop y arte neomodernista de mosaico, por ejemplo, es uno que se puede complicar desde esta estética. Entonces esta es la artista de Brooklyn, Yasmín Hernández, con su conocida soldadera. Podemos hablar también de la figura de la soldadera, ¿verdad? Y el rol político que juega. Pero esta pieza que presenta Julia junto con Frida Kahlo es importante porque surge en el momento de muchos debates sobre gentrification en el barrio, que se tienden a abordar desde conflictos entre la comunidad mexicana y la comunidad puertorriqueña, sobre todo porque el centro de esa comunidad es la calle 116, que es la antigua sede de la comunidad puertorriqueña allí. Así que podemos ver aquí a Hernández, obviamente, buscando una lógica unida, ¿verdad?, de lucha al unir a Julia y a Frida. Aquí hay otros puntos de referencia también, pensando en el arte mural mexicano, ¿verdad? Y como eso es y no es lo mismo que el arte mural del barrio y el arte del hip hop, y también la tradición de arte público que representa en el barrio lugares como el Taller Boricua, que está en el centro, Julia de Burgos. Así que hay toda una manera en que este arte se puede ver como un arte que evoca a una Julia que es del barrio, pero como nos mostró Elena, no es del barrio, ¿verdad? Y este arte a su vez es de Brooklyn, pero interviene en el espacio del barrio para darnos una Julia en un medio que se puede pensar desde las tradiciones del arte público en el barrio, pero también desde una mirada transnacional, desde el arte mural mexicano, etc. Así que seguimos. Ok. Y en ese caso, vuelvo a la misma pregunta, que es ¿por qué el cuerpo de Julia, ¿verdad?, se vuelve el espacio de articulación? Hay otros murales, pienso en un mural de Pedro Pietri también en el barrio, que incluye texto de Pietri por lo menos, ¿verdad? Aunque un mural se enfoca en la figura de Pietri también muy excéntrica, ¿verdad? Y con Pietri también, que se vestía todo de negro, que era un performer, artista conceptual, el cuerpo se vuelve mimético. Pero hay todavía un balance o algún reconocimiento de que este es un artista textual. Me interesa la idea de que de alguna manera, en el caso de Julia, el texto desaparece casi, se vuelve el cuerpo texto. Esto lo vemos incluso en las dos antologías, las dos obras poéticas de Julia. Les leo un poquito de la introducción y me dicen si les parece que está pasando lo mismo en ambas, o si harían algún tipo de distinción. Esta es la edición de Casa de las Américas, ¿verdad? Y empieza Julia de Burgos versus Julia de Burgos. Julia de Burgos, 1914 al 53, fue encontrada inconsciente y sin identificación entre la calle 106 y la Quinta Avenida en Nueva York, y posteriormente falleció en el hospital de Harlem. Su certificado de defunción indicaba que había muerto de pulmonía lobular, enfermedad que sufría desde la infancia, aunque también padecía de cirrosis hepática agudizada por el alcoholismo. Una manera muy curiosa de empezar, ¿verdad?, esta narrativa. Otros aseguran que murió de cáncer. Un año antes se le había extirpado un tumor en la garganta, como toda esta necrología. Se dice que su cuerpo, ante la falta de identificación, fue a parar a una tumba anónima,
Otros indican que fue enterrada bajo el nombre de Jane Doe, y es un párrafo que dura una página entera, ¿verdad?, de especulación sobre el final de Julia y ese cuerpo abyecto que yace. Entonces aquí está Jack Agüeros en su introducción a Song of the Simple Truth. Agüeros es el antólogo y el traductor. Acaban de abrir los archivos de Jack Agüeros en Colombia, que incluyen las notas detalladas sobre esto, también sobre las notas de la relación de los documentos de Julia y el FBI, por ejemplo. Así que eso va a abrir toda una posibilidad de formalizar este tipo de investigación. Pero aquí nos dice Julia, y casi eco de lo que me dijo Willy Perdomo esta mañana. Este es Agüero. Dice: one summery day in Puerto Rican East Harlem, I leaned on the sidewalk fence in front of the headquarters of the Association of Puerto Rican Postal Employees. The three-story brick buildings on 109th Street near the corner of Lexington Avenue and its ample stoop were a favorite hangout for our gang, the Senecas. Así que interesante cómo se demarca el espacio urbano ahí. Y indica que we were peaceful gangs. Así que hay toda una distinción también generacional ahí. That particular day, there was just myself and a man whose name I now forget, a street friend who frequently stopped to chat and tell us jokes. Así que el chiste como un espacio de entrada a Julia. Julia as a joke, I guess, right? That day, standing in the hot sun, we were talking in the late afternoon. Suddenly, a group of 4 or 5 men came around the corner, and with them was a woman. The men were all ruddy and disheveled. They spoke and laughed loudly, and you could see several pints of rum or wine among them. We assumed that they had just come from the liquor store on 110th Street and Lexington Avenue. In the midst of the 5 men, there was a woman, a tall woman, as tall as the tallest man, and taller than several of them. Right? As the animated band walked by, my friend straightened up and watched them intensely. When they had passed, he asked me, "Do you know who that woman was?" I said no, expecting him to crack some joke, but he remained very serious, and looking after the swaying, chattering group, said, "That was Julia de Burgos, Puerto Rico's most famous poet." I looked at him for signs that he was kidding, but he was dead serious. Then he looked at me and said, "You have to be careful drinking." Así que Julia hizo como un admonitory tale, lo que te puede pasar, puedes acabar como Julia, ¿verdad? Así que Julia en ambos casos es como un fait accompli, ¿verdad? Y este punto de partida para lo que sea la poesía, que es muy curioso, para una poesía que, como Elena menciona, ¿verdad? Complica, incluso a veces ironiza, ¿verdad? Las políticas del cuerpo, porque entonces el cuerpo pasa a ocupar este espacio. Y quería en ese contexto, aquí tengo unas fotocopias, pero tengo poquitas porque estamos en la época neocomunista de Julia, así que hay que compartir, como compartimos un micrófono. Pero aquí hay 2 traducciones, ¿verdad? Del volumen de Agüeros. Una es el muy conocido, ya mencionado por Lena, Ay, 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 de la grifa negra, ¿verdad? Y el otro es uno de los poemas como postmodernistas de Julia, que tanto le complican la vida a Agüeros. Uno que se llama Mi cerebro se ha hecho estrella de infinito, ¿verdad? Y nada, no, estoy pensando esto como un posible proyecto futuro, pero les quiero nada más mencionar un par de cosas que veo como sistémicas, ¿verdad? En la problemática de la traducción que hace Agüeros de Burgos. Hay como una onda, hay como una sobreidentificación con cierta Julia activista, cierta Julia de afirmación cultural, ¿verdad? Y yo que se ve en el poema de la grifa negra, si se fijan, empezando por el título, ¿verdad? Que deja el ay, 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 ese en español, que me parece fabuloso, ay, ay, ay de la grifa negra, ay, ay, ay of the kinky-haired negress, ¿verdad? Así que empezando por la opción de no traducir ese ay, ay, ay. Pero también la atención que le presta aquí a los términos raciales y de clase, cafrería, mozambiquea, por ejemplo, o sea, ese verbo tan radical de Julia, mi chata nariz mozambiquea, my flat nose Mozambiques, ¿verdad? Así que por una parte hay una recuperación de todo ese aspecto del trabajo de Julia. Hay muchas también erratas en la traducción, erratas en términos del original en el español, y muchas dudas que tengo sobre las traducciones de Agüero. Esperemos que el archivo, ¿verdad?, sea de alguna utilidad en resolver esta. Pero si lo contraponemos con el texto, por ejemplo, de Mi cerebro se ha hecho estrella de infinito,
algo que parece que no le gusta a Agüero mucho son los juegos de palabras de Julia. Sobre todo ese gran término nada, la gran nada de Julia, le crean muchas complicaciones a Agüero, ¿verdad? Así que nada en este poema es nothing con N mayúscula, pero en otros poemas es nothingness con N mayúscula y con N. Porque Agüero no era de las clases, por lo menos de la mía no era, Sí. pero era de una clase alta y estaba en la misma búsqueda que estaba Julia, que era de sobrevivir de un país que viene, que es colonizado, como todavía somos rebajados en este país, y era difícil hacerlo eso, y él tenía que mantenerse en un punto, pero no podía llegar a esa situación porque para ver a Julia, tú tienes que inspirarte y dejar que ella posea tu personalidad. Bueno, habría que pensar ahí en la poética de clase de Agüero, eso es complicado, y puedo referir a los textos de Agüero sobre su creo que sería clase media baja, ¿verdad? Sería o clase working class o low middle class, sería el trasfondo de Agüero, según los términos de hoy. Pero en todo caso, está nada sobre un problema sistémico, ¿verdad? Una palabra que nunca aparece, por ejemplo, es void, que yo pienso que sería muy útil, ¿verdad? Hay un avoidance of the void en Agüero, ¿verdad? Y esta ambivalencia sobre cómo traducir esa nada. Si se fijan al final, la rosa aún es rosa, se vuelve and the rose is still red, ¿verdad? No hubiera pensado ahí que Gertrude Stein would have been good enough, ¿verdad? The rose could still be a rose, ¿verdad? Que tal vez sea incluso la referencia directa, ¿no? No sé si el archivo de Julia nos llevaría... ¿Ah? Sí, pero Julia estaba leyendo a Stein, sabemos. No. Pero en todo caso, ¿verdad? Esa violencia de la rosa que es rosa, obviamente un juego de palabras ahí con el color rosa, pero the rose is rose colored, lo que sea, ¿verdad? Así que hay un intento en muchos poemas de Agüeros de vernacularizar a Julia, de hacerla una poeta del lenguaje cotidiano, que me parece que tiene una explícita política. Pues me pregunto entonces qué pasa con la Julia postmodernista, la Julia de la nada, ¿verdad? Sobre todo si pensamos esa nada, como Julia lo describe en otros poemas, como una nada social, ¿verdad? Y la idea de la nada social como una parte necesaria de su proyecto político, ¿verdad? Y bueno, para darles además dos otras indicaciones de cómo podemos pensar la traducción, tienen también ahí un poema muy conocido de Santa María Esteves, que es a mí, a Julia de Burgos, ¿verdad? Un poema que suele leerse, no sin razón, dentro de la tradición feminista newyorrican, de la cual Esteves es emblemática. De nuevo, esto lo trabaja Vanessa Pérez Rosario en Becoming Julia de Burgos, ¿verdad? Así que lo interesante aquí, obviamente, es una poeta de la diáspora puertorriqueña escribiendo no en Spanglish, sino en español, ¿verdad? Lo cual era relativamente inusual. Algunos poetas, como Tato Laviera, en los 80 empiezan a privilegiar, ¿verdad? O abrir esa posibilidad, pero era relativamente inusual. Y también el tipo de conversación que entabla con Julia. Esto es parte de una serie que no se menciona a menudo, Puerto Rican Discovery Poems, que tienen también que evocan, de cierta manera, los poemas en serie que Pedro Pietri estaba escribiendo, y también todo un proyecto de autohistoria, un proyecto autoetnográfico que Esteves llevaba explorando a través de los mediados de los 70. Pues de Río Rican que están escribiendo eso, Mariposa escribe eso muchísimo. Claro, pero mucho después, Mariposa ya es en los 90, a finales de los 90. Esto es... Claro, pues también, bueno, pero en esa época la única mujer en adquirir cierta atracción es Esteves, ¿verdad? Y eso podemos hablar de eso si así desea. Esto es de su conocido primer libro, Yerba Buena. Así que nada más leo la primera estrofa, tal vez un poquito de la segunda. Y luego aquí hay asuntos también, no es un español pulido, ¿verdad? Hay libertades que se toman, ¿verdad? Hay errores. ¿Por qué no lo lees en español? Sí, ¿vale? En español. Ah, pensé que lo ibas a leer en la traducción. No. Bueno, no hay traducción. Esto es Esteves respondiendo a Julia de Burgos, basándose también en una obra de teatro. En una obra de teatro que dio sobre Julia de Burgos, ¿verdad? Y esto llevó a Esteves a todo un repensar, ¿verdad? De los límites de la diáspora y
y las problemáticas de género, sobre lo cual he escrito en el libro subsiguiente. Escribe Esteves: me fui a la hora y te vi, Julia, en tus versos caminé tu río, andé los pisos de la tierra roja, combatiendo la tierra blanca, me entregué dentro tus palabras, but why did you let the dragon slay you? Why did your vision suffocate in suicidal premonition? You could not die within the flesh, beat the heart, and my child need no image of despair, or too much poetry of this and that, but not enough to rise above the clouded cross. Me fui y me diste un vaso, florida de ser, una hoja de verde cortada, eres mujer y mujeres muriendo. I viewed a saint and saw myself instead in cracks of time. And my sister, she dances around with your words. She springs new life from your roots, dried and seasoned, accident stepping across your occult roll along in purple hymn. Pero dígame, ¿cuándo llegaste a ser la eternidad del barrio? Te doy mis sueños y cojo mi número, que nunca viene de otra mano, con mi misma mano fuerte, mi carácter de ser libertado por el viento en el ambiente social. Y por ahí sigue. Así que localizar a Julia dentro de la eternidad del barrio, Pedro Rosario lo lee dentro de un matiz de afirmación diaspórica, entonces casi instalando a Julia en ese sentido como figura protagónica dentro de un canon revisado, ¿verdad?, de la literatura de la diáspora y de la experiencia latina y la mujer latina en los Estados Unidos, una lectura que se ha hecho desde los 80, pero supongo que me interesa también entonces qué tipo de Julia y qué tipo de barrio recuperamos desde esta traducción, ¿verdad?, de Julia, por llamarle así a lo que está pasando en este poema, ¿verdad? Y me interesa en ese sentido la tensión entre el cuerpo de la mujer, la cara, que si ven recurre al final del poema, y la ciudad, ¿verdad? Hay un embodied city, si queremos llamarle de esa forma, que se media al final del poema por el Afro-Cuban drum, ¿verdad? Así que hay una relación entre el cuerpo, ciudad y la música como estrategia para negociar la tensión entre un espacio urbano que le es y no le es hospitable, ¿verdad?, al cuerpo del que habla en el poema, de la que habla en el poema, y a la mujer en particular, ¿verdad? Así que para seguir la lectura de Pedro Rosario podemos decir que de alguna manera la Julia sobre la cual se construye todo un discurso diaspórico puertorriqueño o latino, es también una Julia mediatizada, ¿verdad? De alguna manera lo que me interesa en ese sentido es la manera en que la traducción nos confronta con el problema de la intermediación, ¿verdad?, del cuerpo, y eso se ve tanto en los murales que estamos viendo, que vimos antes, como en la música, ¿verdad?, en este caso. Y en ese sentido, nada más hago mención aquí del artículo que Elena me pidió que reseñara, que sale en tu número, ¿verdad? El artículo del profesor Harris Feinsod en Northwestern University, que trabaja las traducciones de Julia que hizo el FBI mientras Julia trabajaba para el FBI. Así que como parte de el Good Neighbor Program, ¿verdad? Había todas estas divisiones del FBI que estaban a cargo de negociar las relaciones entre los países, pero también de controlar el flujo de información. Y bueno, Julia, como empleada del FBI, que podemos hablar de eso después por un breve rato, tiene que ser escudriñada cuidadosamente, ¿verdad? Entonces los traductores del FBI, según Feinsod, crean la Julia hermética o convierten a la Julia hermética en una Julia ideológica, ¿verdad? Una Julia of sedition, ¿verdad? Una Julia nacionalista o socialista, ¿verdad? Así que hay todo un strategic close misreading, yo le llamaría, de Julia, buscando, ¿verdad?, una Julia ideológica, y en eso se me parece un poco a Agüero, ¿verdad?, buscando una Julia fundacional, buscando una Julia activista, buscando el kinky haired negress más que la Julia de la nada social, ¿verdad? Así que de alguna manera creo que la respuesta tal vez está en la
producción en los contextos ideológicos, ¿verdad? En que se recibe la obra de Julia, ¿verdad? Tanto desde una izquierda progresiva, ¿verdad? O en el y pseudo progresiva, ¿verdad? Pero también en las tensiones institucionales. Pienso en el trabajo de Agüero como editor del Museo del Barrio, ¿verdad? Y en su labor política también, bajo la administración de Lindsay, por ejemplo. Así que el problema un poco también que para mí, aún el caso de Julia, es también cuáles son los límites de la comunidad, ¿verdad? Y si aceptamos que hay que, ese es un gran debate que está pasando ahora en los Latino Studies, ¿verdad? ¿Qué Latino Studies hay antes de los 60, ¿verdad? Antes de los movimientos sociales de los 60? Bueno, y parte del problema entonces es cómo pensar textos en español, ¿verdad? Textos de autores que se veían como migrantes o exiliados políticos y no necesariamente como parte de una diáspora. Así que el caso de Julia creo que en ese sentido nos obliga a confrontar problemas de traducción, ¿verdad? Que no se han abordado al movernos del modelo migratorio exílico a este modelo diaspórico, ¿verdad? ¿Cómo se traduce la diáspora? Sería un problema metodológico, ¿verdad? La manera FBI, según el profesor Feinstein, es negar ningún contenido diaspórico, ¿verdad? Y pensar a Julia desde un nacionalismo puertorriqueño, latinoamericano, ¿verdad? Y sí, estamos. Ok. Pues nada, para contribuir, creo. Sí, sí. Bueno, que entonces el problema de la traducción se vuelve el problema de producir a cierta Julia de Burgos, ¿verdad? El FBI nos da a Julia de Burgos como intelectual engagé de una izquierda puertorriqueña, latinoamericana, comunista, ¿verdad? La traducción que hace Agüero nos da a la Julia barrio specific, ¿verdad? Latina, fundacional, diaspórica, comunitaria. Me parece que las dos son legítimas, las dos son necesarias, pero de alguna manera tal vez lo que nos hace es repensar también las ideologías de ese momento histórico en los años 50 y 60, ¿verdad? Si pensamos qué relación puede tener, por ejemplo, un Agüeros con, por ejemplo, un Jesús Colón y otra figura de la diáspora que estaba pensando en términos transnacionales, comunistas, ¿verdad? Versus un Agüero que estaba pensando desde un marco liberal progresivo, ¿verdad? Post-New Deal, en el contexto de la diáspora puertorriqueña, son compatibles, pero son muy distintas para mí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poner a dialogar a esas dos tradiciones, o múltiples tradiciones, requiere todo un repensar de lo que es traducción, no solo en términos lingüísticos, ¿verdad? Pero también traducción en sentido cultural. Una cosa que yo quisiera recomendarle a ustedes que están en la academia y a algunos que están en la publicación es que muchas personas quieren traer a la figura de Julia por los pelos y relacionarla con una serie de eventos que siempre han estado con nosotros, pero que ella no era responsable en el tiempo en que ella estaba sobreviviendo como mujer en un lugar tan hostil como es este lugar donde estamos ahora mismo. Y mucha gente quiere hacer eso. El libro este de Becoming Julia de Burgos es uno así. Las referencias son muy pobres y la pretensión es que el libro representa una Julia de Burgos progresista, activista, hasta tecnológica, que sí Julia lo era, porque ya se pasaba escribiendo todo el tiempo, aunque estuviera en un zaguán. Pero la situación que es bueno tener en cuenta, especialmente los estudiantes, y como ustedes tienen tan contacto con los estudiantes, que es importante que estos, no tan solo las cosas académicas, sino también libros como el de Linda Díaz, Julia en mí, y el mismo libro de Becoming Julia de Burgos,
se busque en términos de lo que ella enfatiza, que es la voz y la espiritualidad que nos dio Julia, porque no había nadie con más huevos que Julia para hacer lo que hizo, y lo hizo con tacto y con cuidado, y trascendió. Es importante que se use la tecnología nueva para traer ese tipo de relación, y se da mucho más trabajo a estudiantes y a muchos artistas, que es lo que pasa en la comunidad de nosotros, pero reforzado a través de Pedro, a través de Mariposa, a través de esta gente. Gracias. Y vamos a recoger varios comentarios. Sí, primero. Sí, es para los dos, pero esencialmente para Urayoan. Y es sobre el poema de Sandra María Esteves, ¿no? Que bien tú hablas de esta Julia de Burgos abyecta, que todo el mundo reclama, pero que parece que en ese poema es precisamente lo que ella hace, es no reclamarla, ¿no? O sea, un poco rechazar esa tradición. Y por otro lado me pregunto si eso tiene que ver, bueno, definitivamente con el hecho de que ella está como en busca de cierta predecesora, de ciertos modelos. Entonces, si tú, no sé, si pudieras hablar sobre eso y sobre la forma en que quizás las poetas de la diáspora las reclaman o no las reclaman, así como los poetas las reclaman precisamente por esa atracción. I learned a lot about Julia today, and thank you, because there's so much, myth. But I was very interested in the letters and the circulation of the letters, because when you're talking about the 30s, and when you're telling me that this woman is española en inglés, Julia, que se está moviendo, que tiene como 5 o 6 diferentes residencias, ¿no? Y lo arcaico que debe haber sido el sistema postal en ese entonces, en los 30 y 40. Tengo mucha curiosidad exactamente de la temporalidad de esas cartas, ¿no? De cuánto tiempo estuvo en una residencia, qué hacía que se mudara de una a otra residencia. Porque sí es cierto que está la idea de ella está en el barrio, ¿no? Pero ahora me está diciendo que nunca... Eso es interesantísimo. Entonces, si me puedes hablar un poco de esas diferentes residencias y qué la llevaba, y un poquito de la tecnología en ese entonces, de esas cartas, cuánto tomaba una carta en llegar, esas correspondencias, ¿no? La temporalidad, sería interesante saber un poquito más. Gracias. ¿Quieren responder ahora? Sobre las cartas, entonces, después Urayoan va a responder. Sí, mira, ella en algún momento hacia el final ya de su vida sí vivió en el barrio brevemente, pero por lo menos si nos dejamos llevar por las cartas, que son bastantes, son cuantiosas, por las cartas que digamos que tenemos, ¿no? Porque hay cartas probablemente que se perdieron, ¿no? Hay huecos en las cartas. Es evidente que hay cartas que estuvieron ahí, que no están. A veces responde algo que no aparece. Evidentemente había una carta antes, ¿no? La geografía que yo más o menos así marqué, digamos, anoté todas las direcciones, busqué dónde estaban en los 40 y dónde estaban hoy. Te puedo decir que estuvo mucho tiempo en el Bronx, pero no estuvo mucho tiempo en ningún lugar. ¿Por qué se mudaba? Se mudaba por razones económicas, ¿no? Por precariedad, la echaban de un lugar y se venía a ir a otro, y a otro, y a otro, ¿no? Fue bien itinerante. No hablo de 5 o 6 residencias, estoy hablando de, qué sé yo, 14, 20, o sea, muchas. Se mudaba constantemente, vivía en cuartitos bien pequeños, de pronto no podía pagar el alquiler y se tenía que ir a otro. En cuanto a cómo circula la correspondencia, eso es interesante, ¿no? Porque circula bastante rápido, sobre todo cerca de la guerra, ¿no? Claro, había cartas, había sensores también, ¿no? Y cartas que
que no llegaban, y de hecho el segundo esposo de ella trabajó de censor de cartas, ¿no? Pero las cartas yo diría que tardaban de Nueva York a Puerto Rico, qué sé yo, una semana, muy poco. O sea, es raro, pero es bastante poco. A Cuba también tardaba menos de lo que tardan hoy, ¿no? Sí, viajaban por barco las cartas, ¿no? Y tardaba lo mismo que tardaba pues un viaje en barco, ¿no? O sea, el servicio postal era bastante más ligero de lo que uno pensaría. Hay épocas sin cartas, ¿no? Hay épocas largas sin carteo, pero no sabemos con qué tiene que ver, y yo no creo que tenga que ver con el sistema postal. Ahora, a ella también, y esto no aparece en las cartas, pero sí aparece en el informe del FBI, con el que yo he estado trabajando, a ella le sacaban las cartas del buzón cuando la estaban... O sea, ella tenía a 14, literalmente yo conté, o sea, 14 agentes vigilándola, ¿no? Y, o sea, el expediente del FBI es notable, ¿no? Es espacioso, digamos. O considerable. Y a ella a veces le quitaban las cartas, y ella dice en algún momento, no sé, yo como que le dice a la hermana, yo vi una carta por la mañana, y de pronto no está allá, algún chiquillo la habrá sacado. Después, si le das cuenta de que no la sacó ningún chiquillo, era que estaban leyendo las cartas, ¿no? Entonces también eso puede tener que ver con la interrupción de la relación epistolar, ¿no? Pero la relación es errática, epistolar con la hermana, ¿no? Es errática, y hay momentos importantes en la historia, digamos, de Puerto Rico y en su vida como poeta, donde no hay correspondencia, ¿no? De la época poco después de Pueblos Hispanos, digamos, hay muy poca correspondencia, y la gente dice, no, es que estaba ya como muy mal. No creo que fuese eso. Yo creo que sí, ella sí hizo cosas, ¿no? Después del 48, no muchas, pero sí fue homenajes, escribió algunas cosas y publicó, pero no hay constancia de eso en la correspondencia, también porque la hermana pertenecía, no solo pertenecía, la hermana era la secretaria del Partido Comunista de Puerto Rico, era una figura bien importante, y el relato que le hace ella a su hermana sobre lo que está sucediendo también es un relato bastante cauteloso, me parece a mí, ¿no? Un poco está escuchando lo que la hermana desea leer, ¿no? Sí. Luego, sobre cómo las poetas leen, de la diáspora de Ana Julia puede hablar de Ucayuan, yo puedo hablar de cómo las poetas de la isla de Ana Julia, porque es lo que trabajo yo, que es un poco en Rosario Ferré, por ejemplo, que también les reprocha a Julia lo que yo llamo la impertinencia de su deseo, ¿no? Les reprocha que se entregue y que sea, digamos, cabizbaja y que se rinda ante Jiménez Grullón, ¿no? Es algo que le molesta. Por otra parte está Ángela María Dávila, que responde de otra manera, o sea, se apropia de ese nudo problemático que hay en Julia Burgos. Yo leo la poesía de Ángela como apropiándose de ello, ¿no? Desechando lo que no le interesa, pero no la confronta, claro, pero no la confronta, del mismo modo que la confronta Rosario Ferré, que además tenía como una agenda política y feminista muy particular y de clase también muy distinta de la de Ángela, ¿no? O sea, son dos feminismos bien distintos, y por eso yo creo que Julia las atraviesa de maneras bien distintas. Incluso esas dos, también está Olga Noya y otras, pero yo diría que ellas son las más icónicas, por lo menos donde Julia de Burgos se ve más, ¿no? Bueno, desde la diáspora, es claro, si el poema de Esteves incluso termina con a ti, a mí no. Es una clara distinción, ¿verdad?, entre la voz poética en el poema de Esteves. Pero yo leo eso como parte del yo autorreflexivo de Julia, ¿verdad? Tal vez sin saberlo, porque eso es lo interesante, que Esteves confiesa, ¿verdad?, que este es un poema escrito al casi enterarse, ¿verdad?, de quién era Julia, ¿verdad? No había vivido con su trabajo por mucho tiempo, y dice que hubiera escrito algo muy distinto, ¿verdad?, con el pasar del tiempo. Pero en todo caso parece que emblematiza, ¿verdad?, lo que
Lo que también trabaja Mario Pierre en su ensayo clásico, la idea de un feminist address, ¿verdad? Está también en Sacred Lady de Lorraine Sutton, que tiene un poema Julia también, así que el tú que es un yo, que es un nosotros, ¿verdad? Y la idea de un proyecto social feminista de la diáspora que tiene que de alguna manera que negociar, ¿verdad? Esa tuificación del yo, ¿verdad? Esa complejidad del afecto y también el tú y el yo en la tensión entre nosotros que imponen movimiento, ¿verdad? El movimiento, los 60 y 70 nos imponen casi un nosotros políticos, ¿verdad? De alguna manera yo leo por lo menos ese performance de un tú que es un yo, ¿verdad? Esa multiplicidad de subjetividades como una alternativa, ¿verdad? A ese nosotros que impone el movimiento, y en eso veo el poema de Esteves como fundamental, aunque ya estaba el libro de Sutton, por ejemplo, ¿verdad? Institucionaliza cierto tipo de respuesta al movimiento nuyorican, ¿verdad? Y Julia es una de las es central a ese proceso, y te refiero, no sé si conoces el ensayo de un Pierre, que creo que es clásico en cuanto a eso se refiere. Poetas más recientes, Nancy Mercado tiene unos poemas muy bonitos en el website del centro, que son ya casi creo homage a la Julia del Maritú, por ejemplo, a quien se creyó, pero también un poeta joven como Not for Profit, ¿verdad? Así que un poeta hombre joven, a quien voy a traer a mi clase la semana que viene también, y a mi otra clase, tiene un poema sobre Julia y uno sobre Silvia Rivera. Se ha vuelto casi parte de cierta visión progresiva nuyorican, ¿verdad? Pensar a Julia como parte de ese legado. Así que creo que en parte es una respuesta a tu ansiedad. Vale la pena hacer... de todo. No, pero vale los puertorriqueños como yo. Pero digo, vale la pena preguntarse qué tipo de Julia, ¿verdad? Es una Julia de la diáspora, una Julia latina, ¿verdad? Pero el caso es que ya casi no importa, porque la recepción de Julia es tal que esa Julia existe, ¿verdad? Así que aunque tengamos dudas sobre si el término latino o diasporican, ¿verdad? Si el término le aplican a Julia, creo que el libro de Vanessa en ese sentido era necesario, porque ya es tan rica la historia de su recepción, de su rearticulación, ¿verdad? De la iconicidad. Y compromiso político también, Sí. que es lo que yo le dije cuando estudió en el barrio, que por su posición política, porque ella tiene una posición política y la asumió, Sí. que es importante que ese libro ella lo escribiera y que hiciera lo que hizo en el barrio, que se puso ante el grupo de personas llamadas nuyorican a que ofrecieran su crítica a ese libro, porque ese es el grupo que ella está educando en este momento. Yo quería aprovechar ahora para darle publicidad al número del centro sobre Julia de Burgos, que estoy editando ahora, que menciona a Luz María Pierre, que es una de las personas que escribe poesía dentro de un dossier poético. Perdona, Sí. titula ¿qué centro? Hay tantos El Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter. Oh. Sí, va a sacar un número ya en un mes, espero, o menos. Sobre Julia de Burgos, ¿no? Y hay trabajo de Oscar Montero, que se acaba de tiene un ensayo muy bonito sobre el diario, del cual yo leí una cita al principio del trabajo. Aurea María Sotomayor, José Arroyo, etc. Pero además hay un dossier poético en el que participa Joan, participan poetas como Reina María Rodríguez de Cuba, participan poetas puertorriqueños, Noel Luna, Aurea también, y participan poetas latinas, Araceli Girmay, una poeta que yo conocí gracias a Joan y que me gusta muchísimo. Lo que hacen es o traducciones libres de poemas o poemas homenaje, y bueno, nada, quería darle publicidad a eso porque aquí tomo el espacio. Y están en internet. No, eso va a salir impreso como en un mes. Sí, pero están. Se va a conseguir, a sí, través del sí, internet. se consigue también, sí. Gracias a ambos por las excelentes presentaciones y ponencias. Lena, yo quedé intrigada con mencionaste que la carta sobre Julia contando sobre su trabajo en el censo era bien dura. ¿Podrías hablar un poquito más de esa carta o en general que las cartas nos presentan sobre la identidad racial de Julia? Sí.
Okay. La pregunta que quería que nadie hiciera. No, gracias Cristina por la pregunta. Digo un poco porque no han salido las cartas, ¿no? Pero sí hay una carta, hay dos cartas que a mí me resultan bastante incómodas y que tienen que ver con cuestiones raciales. Ahora bien, tengo que decir que son cartas bien tempranas, tan pronto ella llega a Nueva York, ¿no? O sea, el discurso racial de ella va cambiando bastante. La Julia del 41 no es la misma de la Julia del 48 en cuanto a lo racial. Yo sí pienso que de todos modos hay algo bastante complicado en sus artículos de mediados de los 40 sobre la raza, pero eso es algo para discutir en otro momento, ¿no? Ahora, sobre la carta, ella, uno de los primeros trabajos que consigue es para el censo, ¿no? Y la mandan a Harlem. Y entonces le escribe una carta a su hermana sobre lo duro que era trabajar en el censo. Le pagaban poquitísimo y la carta está llena de aseveraciones racistas, ¿no? Contra el afroamericano, ¿no? O sea, ella sin duda se concebía como algo distinto de eso, ¿no? Todo el tema de la raza en Julia o sea, estaba para discutir muchísimo, ¿no? En términos de cómo se identificaba o no se identificaba y de cómo la veían o no la veían, que es en última instancia lo que interesa, ¿no? Pero ella en esa carta sí dice cosas pues, terribles, que los negros son salvajes, que no tienen lengua, ¿no? Que no saben hablar, ese tipo de cosas. Luego hay otra carta en la cual la invitan a la Universidad de Howard, que conocen, ¿no? Una universidad importante afroamericana, sí. Y ella estaba muy nerviosa y le cuenta a Consuelo que rechazó la invitación porque temía que la identificaran, que la metieran, digamos, la encajonaran como una mujer, una persona negra, ¿no? Que solo lee poesía que tiene que ver con negros. Entonces esos son dos momentos. Uno es de negociación, que es más complejo, que es el segundo, y el primero es como un choque cultural enorme, ¿no? Porque uno, claro, yo por lo menos me crié como muchos de nosotros pensando en Julia de Burgos como la voz de la mulatería en Puerto Rico, y de pronto ver que cuando llega a Nueva York ocurre otra cosa, una vez ve lo que para ella es un otro que no tiene que ver con el ay de la nifa negra, ¿no? Para mí fue impresionante, ¿no? Pero a la misma vez me parece buenísimo que esté ahí, que no haya censurado esa carta, porque no tenemos, o sea, no sé cuántas cartas, hay 136 en el volumen, pero se habrán perdido cartas, ¿no? Entonces que una carta como esa haya pasado, para mí es importante. Y eso es tuya. Solo para añadir a eso, que se ve un poco en los murales, pero podemos ver los más detenimientos, es la misma racialización de Julia, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Más oscuro, más clara, ¿verdad? A veces rubia. Ella fue rubia por un periodo pequeño y Yasmín Hernández la pone rubia, ¿no? A veces la ponen como mexicana, como una india mexicana, sí. Y entonces también en ese marco, en el prólogo a Yerbabuena de Esteves, el poeta afro-neoyorquino Luis de Rivera, toma nota del hecho de que está recuperando a Julia en el libro y describe a Julia como a Black Puerto Rican poet, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Para añadirle otro matiz, ¿verdad? Y algo de esa lectura ha sobrevivido pese a todo lo que tú marcas, ¿verdad? En términos de la cronología de su obra y la complejidad de su Pedro Pietri decía que siempre que él iba a su barrio, porque desde su posición tan machista como la él sentía que aún él no podía deshacerse de ese cuerpo en asiento respirado en la calle, porque eso lo sabe, en cualquier conversación, obrero, profesional, traían eso y cualquier libro que aparecía, un personaje Julia salía de él. Y muchas veces eso es una de las cosas que sentía con Encono Pedro, en términos de ser el más digno del barrio, porque verdaderamente la figura de Julia siempre ha estado
vengan los latinos que vengan. Muchísimas gracias a todos por estar. Bueno, disculpa, podemos acabar solamente con. ¿Quieres leer nada? Quiero que tú lo leas. No, quiero que le damos un conjunto. Hacemos línea, a ver. Así que esto está una pena no leer algo de Julia, ¿verdad? Un evento celebrándola. Y el poema que los dos compartimos, ¿verdad? Nada puede especial para los dos. Uno de nuestros proyectos de cierta manera y piensa un poco también el cuerpo, esa nada cuerpo, que es un cuerpo social, así como el de verso. Nada. Como la vida es nada en tu filosofía, brindemos por el cierto no ser de nuestros cuerpos. Brindemos por la nada de tus sensuales labios, que son cero sensuales en tus azules besos, como todo lo azul, quimérica mentira de los blancos océanos y de los blancos cielos. Brindemos por la nada del material reclamo, que se hunde y se levanta en tu carnal deseo, como todo lo carne, relámpago, chispazo, en la verdad mentira sin fin del universo. Brindemos por la nada, bien nada de tu alma, que corre su mentira en un potro sin freno, como todo lo nada, bien nada, ni siquiera se asoma de repente en un breve destello. Brindemos por nosotros, por ellos, por ninguno, por esta siempre nada de nuestros nunca cuerpos. Por todos, por los menos, por tantos y tan nada, por esas sombras huecas de vivos que son muertos. Si del no ser venimos y hacia el no ser marchamos, nada entre nada y nada, cero entre cero y cero. Y si entre nada y nada no puede existir nada,